Los padres favorecieron a mi hermana, así que ya tuve suficiente y me mudé. Tengo 18 años este año y hace poco que estoy sola para mis padres. Tengo una hermana aproximadamente 10 años menor que yo. Fue un embarazo no planeado y casi no lo logró. A término, no conozco muchos de los detalles de lo duro que fue el segundo embarazo de mi madre, ya que nunca me dijeron mucho, pero sí sé que fue tan duro para su cuerpo que mi madre ya no pudo tener hijos después del nacimiento de mi hermana. Ella estaba entrando y saliendo del hospital en repetidas ocasiones ese año. Mi madre casi no sobrevivió al nacimiento, lo que hizo que ella y mi padre se aferraran a mi hermana pequeña porque potencialmente ella nunca podría haber nacido y desde entonces sentí que era solo el otro niño en la casa, excepto porque cuando me necesitaban como niñera gratuita. El nivel de favoritismo que mis padres mostraron a largo plazo me hace creer que estaban realmente enfermos de la cabeza por no darse cuenta exactamente de lo que me estaba haciendo y ahora está rebotando en ellos, lo cual explicaré aquí. Comenzando con mi 11 cumpleaños, mis padres querían que dejara que mi hermana soplara mis velas porque tenía 2 años y lloraba al ver un pastel de cumpleaños que no era suyo. Yo no quería hacerlo, pero mis padres me obligaron a hacerlo. Lo volvieron a encender las velas para que lo hiciera de nuevo después de ella, pero el momento se sintió completamente arruinado. Lo mismo sucedió el año siguiente y el año siguiente y así sucesivamente, siguieron forzándolo hasta que se convirtió en la norma. Mi hermana tenía que tener regalos. En mis cumpleaños también nunca recibí ninguno, en el de ella tampoco, y cuando les pregunté por qué simplemente me dijeron que soy un niño y que los niños no necesitan preocuparse tanto por eso. Sé que era un niño, pero ¿realmente pensaron que era algo inteligente decir que no? Realmente, y mis padres siempre elegían un lugar en el que a mi hermana le gustaría estar más que a mí en mi propio cumpleaños. Eventualmente se volvió más como si mi hermana cumpliera 2 cumpleaños al año y yo no tuviera ninguno. Más allá de esto, mis padres hicieron que toda su vida girara en torno a mi hermana. Si había algo que yo quería hacer, mi hermana tenía que hacerlo, quiero hacerlo también, de lo contrario fue vetado a menos que pudiera hacerlo solo. Aprendí a encerrarme en mi habitación con mis videojuegos porque no parecían molestarme allí a menos que mi hermana quisiera entrar corriendo para molestarme. Porque puse un candado en la puerta, mis padres querían que lo quitara, pero me asusté porque era un adolescente enojado que estaba cansado de que lo invadieran en un momento dado. Mi hermana entró corriendo más de una vez cuando no tenía ropa y mis padres estaban enojados conmigo por estar desnudo en mi propia habitación. Cuando señalé lo ridículo que era, retiraron su objeción y simplemente me dejaron mantener la cerradura. Mi hermana desarrolló un complejo de príncipe debido a cómo la malcriaban a diario y era muy exigente, así que me mantuve alejado de ella tanto como fuera posible, cualquier excusa que pudiera usar para no tener que lidiar con ella, incluso si tuviera que inventar cosas solo para tener tiempo para mí. Mis padres contrataron a una niñera adolescente y obtuve más tiempo personal y luego el niñera renunció porque mi hermana no la escuchó y mis padres intentaron evitar pagar diciendo que había hecho un mal trabajo. La niña involucró a otras personas y mis padres finalmente le pagaron lo que le debían. Luego contrataron a otra niña para que la cuidara regularmente y se quedó. Pero mis padres aún dejaron en claro que debía cuidar a mi hermana cualquier día que tuviera libre, por lo que hice todo lo posible para ocuparme en mi trabajo de medio tiempo si podía. Mi hermana me trataba como su mayordomo personal. Y me ordenaba, incluso tenía un apodo estúpido para mí. No dejaría de usar, solo escuchar ese apodo me hace hervir la sangre y si no le daba todo lo que quería ella lloraba y llamaba a nuestros padres y entonces yo estaría en problemas por maltratarla. Tuvimos muchas discusiones masivas por culpa de esto y después de que me negué a ceder más. Mi relación con mis padres se convirtió en apenas palabras entre nosotros durante algún tiempo y, sin embargo, durante mi graduación de la escuela secundaria tuvieron el descaro de alardear ante otros padres de que ellos eran la razón por la que trabajé tan duro. Bueno, no estaban equivocados, pero la razón por la que lo estaban. Lo que pensé no fue lo que realmente sucedió. Trabajé duro y solo mordí el tiempo para cuando fuera libre, pero mis padres actuaron como si hubieran hecho mucho. Tal vez lo hicieron antes de que naciera mi hermana, pero después todo se trataba de ella. Ni siquiera me preguntaron sobre la escuela hasta que surgieron las conferencias de padres y maestros. Me gradué con un promedio de B y C y después de mi graduación mis padres simplemente me llevaron a algún lugar donde mi hermana siempre se divertiría más que yo, a pesar de que se suponía que el viaje sería para mí en mi cumpleaños número 18 en julio, aunque las cosas realmente salió a la superficie a pesar de que era mi cumpleaños número 18. No parecía que se tratara de mí en absoluto. Esperaba por Dios que por una vez fuéramos a mi restaurante favorito, pero no, hicieron la fiesta en la imitación local de Chuck E. Cheese, que es el único lugar así cerca de nosotros, por lo que era el destino de celebración de facto cada vez que se lograba algo importante, incluida mi graduación de la escuela secundaria. Dije que era un lugar que mi hermana disfrutaría más que yo. Estaba rodeado de niños la mitad de mi vida.
edad haciendo fiestas y estaba tan aburrido de nada, lo único que podía hacer era comer pizza mediocre y jugar a máquinas de garras y juegos anticuados para conseguir entradas para premios baratos que no me traían ninguna alegría. Luego, cuando llegó la hora del pastel, mis padres sacaron uno que era rosa con flores blancas, seguro que tenía mi nombre en él, pero obviamente no era un pastel de niño y solo había 10 velas. Mis padres encendieron las velas y las pusieron justo frente a mi hermana para apagarlas. Fue entonces cuando finalmente sucedió. Tuve este momento mental de todo el pastel reprimido. Hasta el odio parpadeando mentalmente antes yo y luego comencé a llorar feo. Un chico de 18 años estaba llorando frente a toda la familia. Todos estaban tan sorprendidos que el tiempo pareció congelarse. Me levanté y todas las cosas que había estado guardando durante los últimos 8 años simplemente se derramaron como una palabra vómito. Toda la familia fue testigo de este evento y cuando finalmente terminó, simplemente caminé afuera para sentarme junto al auto familiar. Varios parientes me siguieron para decir que lo sentían y que no sé nada del pastel rosa porque mis padres lo guardaron tapado hasta que lo sirvieron. Dije que no importaba que no lo supieran. Todos se sentaron y observaron cómo la pequeña Miss Sunshine se apoderaba de mi vida durante los últimos 8 años. No tuve cumpleaños ni celebraciones propias. Todos se trataban de ella y luego, en el cumpleaños más importante de mi vida, todos esperaban que yo simplemente sonriera y asintiera como siempre mientras le entregaban a mi hermana un pastel que era enteramente para ella cuando ni siquiera era su cumpleaños. Algunos de ellos comenzaron a regalarlo. Me disculpo, pero pusieron la excusa de que todo esto una vez simplemente pensaron que estaba de acuerdo con eso porque mis padres dijeron que sí. Les dije que nunca estuve de acuerdo con eso y mis padres me obligaron a hacerlo todos los años hasta que fingí aceptarlo. Extendí los brazos y dije que mirara hacia donde estábamos. ¿Parece el lugar donde quería celebrar mi graduación y mi cumpleaños número 18? Nadie intentó siquiera defenderme todo este tiempo. Solo soy el otro niño mientras mi hermana obtiene todo lo que yo ni siquiera pude tener. De mis amigos allí porque mis padres dejaron de dejarme invitarlos hace mucho tiempo después de que intentaron expresar sus opiniones sobre que mi hermana apagara mis velas. Hay 365 días al año y fue tan malo querer una que fuera sobre mí y no sobre ella. En cambio, me tratan como el mocoso codicioso y titulado por querer mi cumpleaños. Luego volví a llorar feo. Mi padre salió en ese momento para gritarme por hacer una escena tan grande porque mi madre también estaba llorando. Mi hermana estaba molesta porque arruiné su momento y ahora todos los que vieron piensan son malos padres. Yo terminé gritándole que son malos padres y que debería saber exactamente por qué mucho después de que dije que el resto de la familia descendió sobre él como una manada de lobos. Más vale tarde que nunca, supongo, pero nunca había visto algo así antes. Mi padre prácticamente estaba retrocedido hasta la puerta principal del restaurante y luego la mayoría de la multitud volvió a entrar con él para discutir con mi madre también. Mis abuelos se quedaron conmigo y se disculparon por haber tenido los ojos cerrados con tanta fuerza durante tanto tiempo. No sé lo que le dijeron a mis padres en el restaurante, pero pasó aproximadamente media hora antes de que volvieran a salir y cuando lo hicieron parecían increíblemente derrotados. Mi madre todavía estaba sollozando después de llorar tan fuerte y ninguno de mis padres podía mirarme a los ojos. Ambos se disculparon torpemente por lo que hicieron y luego se ofrecieron a rehacer la fiesta en otro lugar, pero eso no fue suficiente para la multitud. Uno de mis tíos dijo bastante fuerte y mis padres dijeron que nunca más me obligarían a dejar que mi hermana apagara mis velas ni le diera regalos en mi cumpleaños o no hagas nada sobre ella. Hubo otro AM y mis padres también se disculparon por comprar un pastel que obviamente ni siquiera era para mí y simplemente sintieron que ya no estaba preocupado por el pastel a mi edad, o vaya, ese era no era correcto decirlo. Me puse furioso de nuevo y les grité que mi edad era irrelevante. Literalmente le habían dado mi cumpleaños a mi hermana y no tenían una buena razón para explicarlo. Ellos lo sabían. Entonces dije que no tenía sentido rehacerlo. La fiesta porque ya es muy tarde demostró claramente que no significó nada para ellos. Arruinaron 8 años de mi vida hasta que me convertí en adulto. ¿Qué futuros cumpleaños con ellos podría esperar? Bueno, mi padre comenzó a enojarse conmigo por decir eso, pero cuando toda la familia me gritó, él se calló. Mi abuelo le dijo que tenía toda la razón y que no había forma posible de deshacer el daño hecho. Ahora dijo que mis padres eran horribles. La gente tenía favoritos y me trataba como a una oveja negra desde que nació mi hermana. Además, todos ellos mismos eran horribles porque simplemente dejé que eso también sucediera y me deben mucho más que una disculpa. Me debían mi vida. Mi madre se derrumbó de nuevo y trató de acercarse a mí mientras gritaba mi nombre y se disculpaba, pero me negué a dejarla acercarse a mí la mitad del tiempo. El cuerpo familiar le impidió acercarse.
Solo dije que no podía soportar esto más y comencé a alejarme. Una de mis tías me persiguió y me trajo de regreso. Podía escuchar a varios miembros de la familia gritando e insultando a mis padres por lo que pasó, pero yo era tan molesto, ni siquiera podía sentirme feliz por un poco de justicia después de todo este tiempo. Además, ¿dónde estaba mi hermana cuando todo esto estaba pasando? Ella todavía estaba en el restaurante sola comiendo pastel y abriendo regalos que estaban allí para mí si alguien se preguntaba. Sí, mis padres le sirvieron un pastel después de que lloré y me fui. Uno pensaría que hacerlo no sería su enfoque principal en ese momento, pero los llamaron más tarde. Mis abuelos me hicieron calmarme y sentarme. Su vieja minivan mientras todos los demás limpiaban la fiesta. Mi hermana hizo un berrinche de abrazo después de que la sorprendieran abriendo mis regalos, uno de los cuales era un teléfono inteligente nuevo que arrojó contra la pared y se rompió porque no le permitían quedárselo. Literalmente, acaba de recibir un teléfono nuevo en su propio cumpleaños hace unos años. Meses antes terminé tan molesto que estaba despotricando que no quería volver a celebrar mi cumpleaños y mis abuelos me dejaron pasar la noche en su casa. Cuando llegué a casa todavía no hablé con mis padres. Mi madre simplemente siguió llorando porque no le hablaba y mi padre estaba con la boca tan cerrada como yo. El fin de semana siguiente, mis abuelos me convencieron para ir a cenar con ellos y cuando llegamos me sorprendió encontrar una fiesta completamente nueva esperándome. Mis padres estaban allí y continuaron con el no nos odian sonrisas en sus caras casi todo el tiempo. Había un gran pastel de chocolate con 18 velas e incluso había una pancarta con mi nombre. La llamaron mi feliz fiesta de graduación de cumpleaños tardía porque realmente no entendí ninguna de las dos cosas este año. Tenía que fingir ser feliz. Una buena fiesta no deshace 8 años de favoritismo, ni siquiera hace mella en ellos. ¿Y dónde estaba mi hermana? Estaba sentada en la mesa con los brazos cruzados y el labio fruncido porque ya no se trataba solo de ella como antes. Y en lugar de cantarme feliz cumpleaños, simplemente cantaron una versión alterada llamada Feliz Día y tan pronto como apagué las velas, mi hermana gritó. Me refiero a un grito fuerte de niña que sangraba por el oído. Mis padres tuvieron que salir corriendo y luego traerla atrás y luego, luciendo más molesto que nunca, ella silenciosamente se sentó en su asiento durante el resto de la fiesta. Todavía recibí un nuevo teléfono inteligente también y a mi hermana le quitaron el suyo, entre otras cosas, por lo que hizo en la fiesta anterior. Pero el teléfono inteligente no estaba del todo completo. Mi familia había contribuido y me había comprado un auto. Era solo un viejo Volvo blanco, pero me encantó en el momento en que lo vi. Mi abuelo sabe un par de cosas sobre autos y lo arregló él mismo. Estaba muy feliz, pero mi hermana claramente lo estaba. No, porque soltó otro de esos gritos, empezó a tener un rabieta masiva y exigiendo un auto también. Mi madre tuvo que llevarla al baño y no volvieron a salir por un tiempo. Mi padre simplemente volvió a verse derrotado. Mi hermana efectivamente había arruinado su intento de tratar de verse bien frente a toda la familia. Varios miembros de la familia también recibieron palabras fuertes de mis padres de que mi hermana estaba actuando de esa manera porque la criaron para que fuera una princesa mocosa. Malcriada. Obviamente comencé a conducir el auto de inmediato. Pero solo unos días después mi hermana destrozó el auto al tomando un martillo y rompiendo 2 de las ventanas laterales y rompiendo el parabrisas hasta el punto de que el auto no se podía conducir. Mis padres lograron detenerla antes de que hiciera más daño, pero ella gritó con sangre cuando la agarraron. Le quitaron el martillo y luego trataron de morderlos. Oh, todos estaban furiosos con mi hermana, especialmente con mi abuelos porque mi abuelo había trabajado mucho en ese auto y mi hermana lo arruinó mientras tenía una rabieta masiva. Mis abuelos habían malcriado tanto a mi hermana que ella no podía comprender mentalmente que yo podía tener algo que ella no podía y varios otros miembros de la familia contaron a mis padres cómo estaban preparando a mi hermana para el fracaso al convertirla en una mocosa con derechos que espera que le den el mundo y que tendrá una vida adulta terrible porque ellos no lo harán. Bajaron los pies y le enseñaron algo de respeto. Bueno, sus acciones no quedaron impunes. Mi hermana estuvo castigada por el resto del verano y a partir del nuevo año escolar fue enviada a un internado. Mi madre también lloró como un bebé por eso, pero mi padre tuvo que ser inflexible en que era la única manera de empezar a deshacer el daño que habían hecho. Sí, reconocen plenamente que tienen la culpa. Fue un poco difícil para ellos no sentir que nadie estaba del lado de ellos en absoluto. Mi hermana tiene abdominales absolutamente miserables en esa escuela, odia la ropa, odia las reglas y ha estado mintiendo casi constantemente. Pero con cámaras en casi todas partes, ahora no se sale con la suya. Nuestros padres intentaron visitarla varias veces, pero ella solo les gritó por ponerla en ese lugar, por lo que escuché. Esta puede ser su vida escolar hasta ella tiene 18 años,
mis padres pagaron para arreglar mi auto, hicieron que una compañía Autoblas reemplazara las ventanas y el parabrisas y se ve igual que antes. En agosto, mi abuelo vino a verme y me dijo que si estaba interesado, me encontraría un trabajo para un amigo, pero estaba a 40 millas de distancia, así que tendría que mudarme de la casa de mis padres a menos que quisiera ese viaje. Estaba totalmente a favor de mudarme. Encontrar un primer departamento no fue tan fácil, aunque tuve que obtener la aprobación para una tarjeta de crédito. Ser aceptado para un estudio, pero lo conseguí y he estado viviendo donde estoy ahora desde septiembre. Mis padres siguen intentando contactarme, pero rara vez hablo con ellos. Cada vez que hablamos, me siento incómodo e incómodo. Mi abuelo ha sugerido que simplemente no lo hacen. Quiero reconocer lo mucho que fallaron como padres y tratar de que los perdone los hará sentir mejor consigo mismos o algo así, pero no voy a perdonar, no en el corto plazo. Finalmente soy feliz y estoy lejos de ellos ahora. No tengo nada, no me tienen a mí y no tienen mi hermana y mis padres tuvieron que trabajar más horas porque el internado para mi hermana no es barato ni me imagino fue la fiesta que me tuvieron que hacer o las reparaciones de mi auto casa vacía familiares enojados y lo único que les queda es que su trabajo me parece una miseria increíble y no lo disfruto. Pero es el resultado de sus propias acciones después de todo. Editar. Me gustaría agradecer a todos por todos los premios que he recibido. Realmente significa mucho. Para mí sé que mi publicación fue larga y había mucho que leer. Pero solo necesitaba sacarlo todo y me siento mucho mejor después de haberlo hecho, así que noté que algunos llamaron a esta publicación falsa en los comentarios de varias maneras. No te culpo. Sería muy escéptico al leer esto y preguntarme las mismas cosas en tu lugar, pero yo lo viví. Algunos padres realmente son así. También me han contactado algunas personas que pasaron por situaciones similares e incluso peores con todos los malos padres que existen. ¿Es realmente tan increíble? Lo que hizo el mío hizo que toda la familia volviera corriendo en un restaurante. Hablar con mis padres parecía exagerado, pero vengo de una de esas familias muy unidas en las que nos juntamos mucho y hacemos cosas en grupos, y muy fácilmente puede convertirse en un grupo entero contra una sola persona en las reuniones. He visto a un primo borracho rodeado y luego sacado de la fiesta para que se volviera sobrio en otra habitación porque estaba siendo muy inapropiado. No soy exactamente un fanático de las mentalidades grupales, pero terminó salvándome porque mis padres estaban avergonzados más allá de las palabras. Por lo que hicieron no pudieron incluso formo una razón adecuada de por qué me hicieron lo que me hicieron sin sonar como personas aún peores, por lo que básicamente se rindieron diciendo que no tienen excusa y están tratando de estar de mi lado bueno y mientras muchos de ustedes elogian a mis familiares por cómo me ayudaron, estoy bastante seguro de que gran parte de esa ayuda fue por vergüenza. Estuvieron allí durante la mayoría de esos 8 cumpleaños, excepto 2 años, gracias a CEO, pero en esos otros 6 no hicieron nada, tenían miradas de desaprobación en sus caras que mi hermana llegó a apagué mis velas pero se quedaron callados porque bueno mi papá es el hijo del cabeza de familia mi abuelo y mi abuelo es una persona bastante intimidante sé de su lado bueno y él haría lo que sea necesario para ayudarte a estar en su lado malo y toda la familia te odia, una buena razón por la que no me gustan las mentalidades de grupo. Pero una vez que mi abuelo básicamente dijo que todos tenían la culpa de no hacer nada para ayudarme durante años, todos se sintieron avergonzados y todos contribuyeron. El costo de mi auto con tantos familiares que no tuve que donar mucho cada uno para costearlo. Tenía el recibo del auto cuando lo registré a mi nombre. Lo compraron por $2,000 y luego le pusieron más para algunas piezas y llantas. Mi abuelo personalmente lo ajustó y cambió los fluidos mi abuela limpió profundamente el interior. Estoy muy agradecido con todos ellos, pero todavía quiero distanciarme un poco. Necesito tiempo para resolver las cosas por mi cuenta y probablemente no volveré a ver a mis padres hasta el Día de Acción de Gracias o Navidad. También he comparado a mi hermana con ese personaje Eric Cartman de South Park y es una comparación bastante cercana. Mi hermana es Chavi porque mis padres le dieron mucha comida chatarra. Odia comer cualquier cosa saludable. Una vez la vi poner ositos de goma en puré de papas. La idea de comer esa combinación me revuelve el estómago. Es pobre. La dieta también la hacía pasar largos periodos en el baño, mis padres tuvieron que comprarle bocadillos de fibra para que comiera solo para remediar eso y no creo que fuera barato conseguir los que realmente sabían bien. Mi hermana también es extremadamente mandona y le gusta pensar ella está a cargo, me ordenaba casi constantemente, por eso a menudo me encerraba en mi habitación para alejarme de ella.
Perdió a muchos amigos por ser tan mandona y controladora y mis padres simplemente le decían que los otros niños simplemente estaban celosos. De lo especial que era, mi hermana incluso se refería a sí misma como princesa a menudo y la rabieta épica que tenía cuando no se salía con la suya me recuerda a Eric Cartman. Sé que mi hermana tampoco es estúpida, no se esfuerza mucho en absoluto. Y tenía un promedio de C en la escuela. Si realmente se esforzaba probablemente sería una actualización de estudiante directa. Ha pasado un año. No volví a iniciar sesión durante mucho tiempo porque pensé que había terminado aquí, pero un día decidí que diablos y simplemente volví a ingresar. Para ver numerosos mensajes privados solicitando actualizaciones, así que les daré uno. Lo que voy a contarles se basa principalmente en lo que me dijeron mis padres y abuelos. Si suena tan loco, recuerden que básicamente estoy contando lo que encontré. Sí, estoy bien, pero no se puede decir lo mismo de mis padres y mi hermana pequeña. Mi hermana en algún momento después de mi publicación anterior intentó varias cosas para salir del internado después de que ninguna de sus mentiras y planes le dieron nada de lo que intentó. Simplemente no hizo nada, pero no funcionó. Luego intentó hacer una huelga de hambre y dijo que se negaría a comer cualquier cosa a menos que nuestros padres vinieran y la llevaran a casa. Mi madre casi se sube al auto para ir a rescatar a su bebé, pero mi padre tuvo que interponerse en su camino y recordarle el comportamiento de mi hermana. Fue su culpa. La huelga de hambre de mi hermana no duró ni 2 días. Antes de que ella exigiera comida en la cafetería no le permitían dulces ni bocadillos a menos que fueran saludables, especialmente desde que un pediatra advirtió a mis padres que mi hermana, la pequeña Miss Sunshine, estaba en riesgo de tener diabetes en el futuro e incluso posiblemente tener su crecimiento se atrofió a menos que controlara su peso y comiera alimentos con los nutrientes adecuados, como por ejemplo, no más ositos de goma con puré de papas. Por supuesto, mi hermana intentó convertirse en una matona para las otras niñas en el internado, pero buscó una pelea y recibió una paliza bastante grave cuando varias otras chicas la atacaron a la vez, y como grupo, la patearon hasta que un maestro los separó. Mi hermana no sufrió ninguna lesión grave, pero sí raspaduras y moretones por todas partes, sí. Ella culpó a todos los demás menos a ella misma y escuché que en realidad dijo que las otras chicas deberían hacer lo que ella dice, no lo hicieron, por lo que fue rechazada por ellas. Escuché que tuvo una gran rabieta por eso, se había salido con la suya con todos durante tanto tiempo. Mucho tiempo que fue mentalmente era inconcebible que ella no obtuviera lo que quería. Mi madre repetidamente le escabullía comida chatarra a mi hermana en el internado y mi hermana fue atrapada con eso. Mis padres tuvieron una gran pelea por eso, pero mi madre no intentó robarle más basura. Comida. Una vez que The Hick estuvo activo, mi hermana era y todavía desea ser una adicta a la comida chatarra, así es, ella apenas ha cambiado en el último año. ¿Alguno de ustedes está realmente sorprendido? No me sorprende que solo haya mejorado un poco por el hecho de que es un poco más tolerante. Ella no es el centro del universo. Sus planes para salir del internado solo se intensificaron después de solo unos meses allí. Recurrió a la autolesión para tratar de salirse con la suya. De alguna manera consiguió un cuchillo en la cafetería y se paró sobre una mesa amenazándose con eso a menos que le dieran dulces y la enviaran a casa. Sí, ella no solo exigió que la enviaran a casa, ella también quería dulces. Dije antes que la había visto poner ositos de goma en puré de papas en mi publicación original, su favorito. Cosa que poner gomoso. Berson estaba comiendo comida que no le gustaba porque esa era la única forma en que nuestros padres podían hacer que ella la comiera. ¿Te imaginas ositos de goma con ensalada? En cierto modo anula el objetivo de la ensalada, pero ella regularmente traía una bolsa de ositos de goma al mesa cuando comíamos. Ni siquiera puedo mirarlos ositos de goma sin recordar bien que a mi hermana le trajeron dulces que podían raspar mientras intentaban convencerla. Pero en algún momento se resbaló y se cayó de la mesa. La caída resultante se rompió la izquierda armar la clavícula y tenía una conmoción cerebral en la frente. En ese momento incluso el internado estaba harto de ella y no querían que regresara una vez fuera del hospital. De hecho, su intento de acabar con ella misma solo la llevó a un lugar peor, una sala psiquiátrica para niños. La obligaron a ir a terapia y le diagnosticaron un caso grave de narcisismo en el que fue criada. No puede salir de la sala a menos que mis padres la saquen. También la obligaron a continuar sus estudios desde allí y a mantener una dieta saludable muy estricta. Literalmente ser descrito como en su infierno personal. Mi madre quería ir a la sala y sacar a su precioso bebé, pero ella y mi padre se pelearon mucho por eso y en esa pelea ella lo golpeó con lo más cercano que pudo agarrar, que resultó ser un biberón que estaba en el mostrador de la cocina. La botella se le rompió en la cara, le rompió el pómulo y lo cortó bastante.
Llamaron a la policía y tuvieron que llevarlo al hospital, mientras que a mi madre la tuvieron que llevar en la parte trasera de un coche de policía. Mi madre terminó hasta conseguir que su psique fuera evaluada y comprometida durante varios meses ella y se vio obligada a enfrentar sus propios deseos feroces para ayudar a mi hermana. Resulta que se debe a traumas mentales graves que mi madre tuvo desde su propia infancia. Pero nadie más sabe ni me dirá nada más que se habló y se sigue hablando de un futuro divorcio de mis padres, pero ninguno de ellos ha ido más allá de dormir en habitaciones separadas hasta ahora. Bueno, mi cumpleaños número 19 no fue hace mucho. Mis abuelos me organizaron una fiesta en un restaurante al que saben que me gusta que asistieran mis padres y también lo hicieron. A mi hermana le dieron tiempo brevemente fuera de la verruga y pude ver la pura amargura en sus ojos. Se quedó allí sentada, luciendo igual que antes, con los labios curvados y mirándome como si quisiera que yo estuviera en llamas. Para entonces ya había perdido bastante peso desde que no lo había hecho. No le permitieron la comida chatarra durante tanto tiempo y su plan de dieta continuará durante algún tiempo. De hecho, la comida chatarra de mi fiesta de cumpleaños fue la primera que comió en mucho tiempo, pero todavía no podía soportarla. No ser el centro de atención esta vez cuando apagué mis velas, ella no gritó, en lugar de eso comenzó a llorar de manera fea. Puedo decirte ahora mismo que esto fue solo más manipulación suya. Ella solo estaba llorando y diciendo por qué una y otra vez. Sé que solo tiene 9 años, pero recuerda que el año pasado tenía 8. Y exigiendo un auto propio solo porque me regalaron uno cuando tenía 18 años, ni siquiera puede obtener un permiso de aprendizaje hasta que tenga 15 años. En mi cumpleaños número 19, mi hermana se tiró al suelo y hizo un berrinche porque no había pizza ni regalos para ella. Sin premios, sin nada, luego comenzó a maldecir a nuestros padres antes de intentar salir furiosa del restaurante. Básicamente estaba tratando de copiar lo que hice el año pasado a su manera. Retorcida. Puedes decir que estoy pensando demasiado en eso, pero conozco a mi hermana y si cree que hacer algo se saldrá con la suya, lo hará. Mis padres simplemente se disculparon con todos y luego llevaron a mi hermana a casa temprano, pero no antes de que mi abuelo fuera a hablar con ellos. Mi abuela me dio algunos detalles más tarde. Les dije que mejor no lleven a mi hermana a fiesta a otro lado o darle lo que quiere porque esto nunca terminará si no se detienen para siempre. Después de eso sacaron a mi hermana pataleando y gritando porque escuchó todo y se dio cuenta de que sus rabietas no funcionaban y la llevaron de regreso a la sala. A la mañana siguiente y ahí es donde está ahora. No tengo idea de cuánto tiempo más estará allí. Es solo una niña, pero la más cerca que he visto en mi vida. Probablemente no cambiará hasta que llegue a su punto más bajo y hasta entonces ella va a estar atrapado en un lugar que no permite sus demandas. Nadie, ni siquiera mis padres, han intentado culparme por las acciones de mi hermana el año pasado. Tuvieron que aceptar que yo no tuve ninguna culpa en esto y me plantearon mi culpa. Que mi hermana sea narcisista y permitir que un narcisista también sea una forma de adicción. Por lo que he visto y oído, a mi hermana no le han diagnosticado ningún tipo de enfermedad mental aparte del narcisismo. De hecho, por lo que he visto, ella es más inteligente que yo. Escuché que le hicieron la prueba y tenía un coeficiente intelectual de alrededor de 110. Simplemente no le gusta esforzarse a menos que haya algún tipo de recompensa para ella. Fue criada de esta manera y supongo que tomará años mejorarla. Yo, aunque me va bien por mi cuenta, admito que tuve que aprender a hacer un presupuesto adecuado y a ocuparme de todas mis necesidades. No es fácil ser adulto, pero sigue siendo 1000 veces mejor que la vida que tenía con mis padres y mi hermana. Actualización final. Para empezar las cosas, soy un idiota. Algunos de ustedes cuestionaron que dijera que mi hermana es más inteligente que yo. Señalaron lagunas en mis publicaciones y todo eso. Bueno, tuve un promedio de D y C en la escuela y matemáticas era mi peor materia. Se me señaló por error repetidamente. Dijo mal la edad de mi hermana. Tengo la culpa de eso. Por lo general, solo le digo a la gente que es 10 años menor que yo y cuando hablo de ella, los números a menudo se confunden. Supongo que al hacer los cálculos correctamente en papel, esta vez técnicamente tenía 7 años cuando mi hermana tenía nacido en junio y ella apagó mis velas por primera vez cuando tenía 3 años. Soy tan malo en matemáticas y eso no ayuda. Traté de mantener algunos detalles vagos o ligeramente incorrectos solo para mantener el anonimato, pero en retrospectiva, esto no es exactamente muy anónimo. Porque cualquiera en mi familia podría leer esto y saber que soy momento en que nació mi hermana todo fue sobre ella. Esto no es solo algo tonto y celoso de un hermano mayor que mi hermana tal vez no pudo apagar mis velas.
Hasta los 3 años, pero incluso antes que ella también fue celebrada de la misma manera en mis cumpleaños frente a todos y me sentí extremadamente resentido. Imagínese al cumpleañero sentado allí mientras su madre simplemente hace alarde de un bebé frente a todos porque la reunión le dio una excusa para presumir que yo era básicamente ignorado por mis padres hasta que llegó la hora del pastel. Mis abuelos hicieron la diferencia, así que no fue un mal recuerdo en ese momento. Incluso me dijeron que era un poco comprensible porque mi hermana acababa de nacer un mes antes y mi madre lo pasé muy mal con un embarazo, pero así fue también como sucedieron las cosas en mi 9º cumpleaños y nadie dijo ni hizo nada al respecto. Luego, en mi 10º cumpleaños, mis padres básicamente hicieron lo mismo y alardearon de todos los logros de bebé de mi hermana antes de que algo realmente sucediera para mí, y luego algunos de mis regalos eran obvios juguetes para niños pequeños que solo disfrutaba mi hermana. Recuerdo que los llamaban regalos adicionales y, aunque mi nombre estaba en ellos, no eran para mí. Otra vez, nadie en la familia dijo ni hizo nada al respecto cuando cumplí 11 años. Cumpleaños, eso es cuando las cosas se pusieron realmente mal. Había regalos con el nombre de mi hermana y mis padres insistieron en que a la pequeña Miss Sunshine se le permitiera apagar mis velas. Todos vieron y todos no hicieron nada, y después de esto, los lugares de cumpleaños siempre estaban orientados hacia mi hermana, y a veces, ella. Incluso se le permitió ayudarme a desenvolver mis regalos también. No fue de ayuda, solo querían que la plateara. Ahora multiplique todo eso por mi cumpleaños número 18 y comprenderá por qué finalmente perdí el control de todos en ese entonces. Es por eso que digo el cumpleaños fue asumido durante 8 años, pero en realidad fueron más como 10 años. Que mis padres admitieran mi culpa ya no era suficiente para mí. Después de eso trato de actuar como si pudiera perdonarlos. Pero no estoy seguro de poder hacerlo alguna vez. Alguien más me lo señaló. Que no te pueden diagnosticar como narcisista hasta que tengas 18 años. Soy bastante ignorante sobre este tipo de cosas y tomé la palabra de mi padre, así que llamé a mi padre esta mañana y hablé con él al respecto. Primero me preguntó cómo lo sabía. Y solo respondí con Google. Suspiró y admitió que mi hermana estaba mostrando signos de posible NPD en el futuro y algunas otras cosas, pero aún no se puede hacer un diagnóstico oficial, pero también existe una gran posibilidad de un trastorno mental que aparentemente mi madre también tiene y no lo dirán. ¿Qué es lo que mis padres finalmente admitieron? A mi madre le diagnosticaron dicho trastorno y trastorno de estrés postraumático hace meses. El trastorno de estrés postraumático se desencadenó debido a algunos traumas infantiles. Mi madre no lo revela ni le pregunto a ella también porque, sea lo que sea, es bastante malo cuando le pregunté a mi padre. ¿Por qué me dijeron eso? Detalles simplificados y mentiras piadosas. Se enojó y me dijo que era porque mi hermana es su problema y no el mío, así que pensó que lo dejaría pasar si me decía eso, y luego dijo que ellos debían preocuparse por mi hermana. Solo necesito concentrarme en mi futuro y olvidarme de tener que lidiar con la pequeña Miss Sunshine una vez más. Lamentablemente, es una de las cosas más lógicas que me ha dicho, ya que para la pequeña Miss Sunshine no hay un marco de tiempo claro sobre cuánto tiempo estará en ella. Esa sala. Pero yo tenía otra pregunta para mi padre que alguien más me alertó para que escuchara, y es si mi hermana alguna vez habló de querer matarme mientras estaba allí. La respuesta fue una especie de término medio. Mi hermana me culpó, sin embargo, culpa más a nuestros padres. El problema conmigo era su creencia de que lo que es de ella y lo que era mío también debería ser de ella. Incluso está celosa. Ahora tengo mi propio apartamento. Eso me llevó a otras rabietas y exigencias de querer las mismas cosas. Tengo terapia que ha disminuido su ira poco a poco. Encima es por eso que se le permitió estar en mi cumpleaños número 19, pero su comportamiento ese día se intensificó de nuevo. ¿Alguna vez he visto a un niño pequeño decir atención a cualquier cosa que vea? Bueno, mi hermana tiene un complejo mental con mi cumpleaños y eso es 100% responsabilidad de mis padres. Mi hermana creía y todavía cree que tiene derecho a mi cumpleaños porque ha sido así desde que tiene uso de razón. Por eso gritó el año pasado, por eso se asustó este año. En su mente mi cumpleaños siempre ha sido el de ella. Mis padres me pidió que por favor dejara la situación en paz y que mi hermana va a necesitar mucho tiempo para ser tratada y no hay garantía de que alguna vez mejore. Mi madre está en terapia y su propio trastorno está medicado ahora y a menudo está letárgica. Debido a la medicación, de alguna manera no perdió su trabajo cuando ella misma fue internada temporalmente en una sala después de golpear a mi padre con una botella. Su jefe es una persona muy comprensiva y le permitió a mi madre trabajar desde casa después de regresar. Aunque eso resultó en un menor pagar y algún tipo de degradación, hay otro detalle que me gustaría aclarar que no mencioné en mi último post. Mi cumpleaños este año no fue la fecha real de mi nacimiento, sino que celebramos el día de la fiesta tardía que me hicieron el año pasado, la cual está bien para mí porque el día de mi cumpleaños siempre ha sido amargo para mí.
Nací básicamente a finales de julio, el cumpleaños tardío se celebró una semana después, en agosto, y ese es el día que deseo celebrar de ahora en adelante. Por último, la gente sigue preguntando cómo estoy. Estaba haciendo bien, aunque no bastante decente. Admito que ha sido difícil para un adulto pagar mis facturas, aprender a administrar mis finanzas y todo eso. Pero estaba bien. Entonces de alguna manera regresar a Reddit para hablar sobre esto me estresó y supongo que ¿cuál es el término? Recaída mental. No estoy seguro de haber pensado que estaba bien, pero ahora estoy nervioso y cínico todo el tiempo. Mi jefe incluso me envió a casa temprano por ese día, por eso están muy conscientes de mi pasado, pero todavía me siento terrible con solo tenerlo. Café esta mañana hizo que mi corazón latiera con fuerza. Creo que voy a tener que buscar grupos de apoyo locales para obtener asesoramiento gratuito o algo así. Después de todo, tengo un presupuesto limitado, pero por el momento solo estoy tratando de relajarme y dejar de pensar en la vida. Terminaré con un estrés como este nuevamente si vuelvo aquí algún día, así que es posible que no. Agradezco a todos los que leyeron mis publicaciones y entendieron mi dolor. Son buenas personas, pero realmente necesito recomponerme y dejar atrás mi pasado.